Mi nombre es Julio César Moreno. En este video voy a hablar sobre los derechos fundamentales, su clasificación y los mecanismos de protección que existen, especialmente en el sistema interamericano. La idea es comprender por qué estos derechos son tan importantes para garantizar la dignidad humana y cómo podemos defenderlos. Primero, vamos a hablar de la Carta de los Derechos. La llamada Carta de los Derechos es un conjunto de los principios y normas que reconocen a todas las personas como sujetos de dignidad y de libertades. Uno de los documentos más importantes que inspira esta idea es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aprobada por la ONU, que establece derechos básicos como la vida, la libertad y la igualdad. Esta carta se convierte en una guía de creación de constituciones modernas y tratados internacionales. Segundo, derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos que el Estado está obligado a reconocer y proteger porque son inherentes a cada persona sin importar su nacionalidad, género, religión o condición social. Estos derechos son esenciales para vivir en libertad, son con igualdad y en dignidad. Ejemplos claros de estos derechos son la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho al debido proceso y la protección frente a los abusos de poder. Clasificación en generaciones. A lo largo de la historia, los derechos fundamentales se han organizado en tres generaciones que muestran su evolución. La primera generación son los derechos civiles y políticos, surgidos en las revoluciones liberales a los de los siglos XVIII y XIX. Buscan limitar el poder del Estado y garantizar las libertades individuales como la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el derecho al voto, la igualdad ante la ley y la protección frente a detenciones arbitrarias. Como segunda generación tenemos los derechos económicos, sociales y culturales que aparecieron con las luchas obreras y constitucionalismo social del siglo XX. Aquí encontramos el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la seguridad social y a la cultura. Estos derechos exigen que el Estado actúe para garantizar condiciones de vida digna. Por último, tenemos los de tercera generación, son los derechos de solidaridad o colectivos, que corresponden a retos globales, incluyen el derecho a un ambiente sano, a la paz, al desarrollo y a la autodeterminación de los pueblos. Son derechos que requieren cooperación entre estados y protegen bienes comunes pensando también en las generaciones futuras. Vamos a hablar de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el sistema interamericano existen dos instituciones fundamentales para proteger los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, recibe denuncias de personas o grupos que afirman haber sufrido violaciones a sus derechos. Sus tareas principales es investigar, recomendar medidas y en algún caso llevar los casos ante la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, es un tribunal internacional que emite sentencias vinculantes para estados que han ratificado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Sus decisiones son obligatorias y buscan reparar a las víctimas y evitar que las violaciones se repitan. Mecanismos de protección. Los derechos fundamentales no solo se reconocen, también deben ser protegidos. Entre los mecanismos más conocidos está la acción de tutela o el amparo, que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos vulnerados.
Existen también los recursos como el habeas corpus, que protege la libertad personal frente a las detenciones ilegales, y el habeas data, que garantiza el derecho a conocer, actualizar, rectificar la información personal en la base de datos. Además, cuando los estados no cumplen con sus deberes de proteger a los ciudadanos, puede acudir al sistema interamericano para denunciar violaciones ante la Comisión y eventualmente a la Corte. Ahora vamos a ver los principios jurídicos de los derechos fundamentales. El principio de la universalidad nos recuerda que todos los seres humanos lo poseen. La indivisibilidad establece que no hay derecho más importante que otros, todos son esenciales. El principio de la progresividad señala que los estados deben avanzar en la garantía de los derechos y nunca retroceder. Y finalmente, el principio de la igualdad y la no discriminación asegura que nadie puede ser excluido o tratado injustamente por motivos de raza, género, religión, orientación sexual o cualquier otra condición. En conclusión, los derechos fundamentales son la base para vivir en sociedades justas y democráticas. Su clasificación en generaciones nos muestra cómo han evolucionado para responder a nuevas necesidades y a los mecanismos de protección nacional e internacionales. Buscan garantizar que estos derechos no se queden en el papel, sino que se apliquen en la vida real. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de conocerlos, ejercerlos y defenderlos, porque los derechos humanos es definitivamente están para proteger nuestra dignidad. Mil gracias.